Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Que el Señor en esta noche los bendiga, los siga bendiciendo, fortaleciendo. Estamos aquí en casa. Bueno, queriendo compartir una vez más a través de este medio un poco la palabra de Dios y que Dios hace en nuestras vidas. Testimonios y cosas que podemos contar, que podemos meditar y que podemos traer a la memoria, todas las cosas buenas que Dios obró en nuestras vidas a lo largo de los tiempos, desde que nos trajo a su presencia. Así es que bendigo a la familia de la fe, que el Señor los bendiga, bendigo las familias que están pasando por momentos complicados en este tiempo, que el Señor les dé fortaleza, le aumente la fe, la confianza y afiance las promesas en todos los corazones, porque las promesas de Dios son verdaderas, las promesas de Dios son ciertas. El problema de la fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Bueno, eso es la fe. La fe es algo especial. Y Jesús hablaba de la fe y decía que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, cuántas maravillas podrían suceder en nuestras vidas. Así es que es algo que tenemos que hacer crecer y la manera de hacerla crecer dice que la fe viene por oír palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es la que va haciendo que nuestra vida cambie el rumbo y nos encamine hacia la presencia de Dios. Entonces, esa palabra que Dios dejó para nuestras vidas, para todo aquel que cree, que acepta a Jesús en este tiempo, esa palabra que nos renueva, que nos transforma, que cambia nuestros pensamientos, nuestra manera de mirar las cosas, esta palabra que va quitando los temores, los miedos y que nos va acercando de a poquito. Pongo el ejemplo de los niños y después van desarrollándose, cómo los niños vienen ya preparados para un desarrollo y poder tener una vida completa en sociedad, con muchas virtudes. Pero cuando es niño no lo sabe, no lo conoce, no siente, no sabe hablar, pero al tiempo aprende a hablar, no sabe caminar, pero al tiempo aprende a caminar. En fin, las cosas que van sucediendo en el desarrollo. Así también nosotros en la vida espiritual, cuando aceptamos al Señor, cuando nos bautizamos, el bautismo representa un nacimiento y todo lo que nace, nace para crecer. Así pasa con todas las cosas. Nosotros podemos plantar un árbol, una semillita, ponemos una semilla en la tierra, la regamos, la atendemos, la cuidamos y esa semilla se va a transformar, va a sufrir una metamorfosis, un cambio. Ya no va a salir una semilla grande, sino que esa semilla cambia de forma. Se muere y de adentro sale el potencial, eso que después ese árbol se hace grande, da fruto, da muchas semillas de las mismas que se plantaron, te da sombra y es útil para una cantidad enorme de cosas. Fíjese que estamos hablando de una semillita. Entonces fíjese que usted planta una semilla de naranja y si cuida esa semilla y si le da el tiempo que esa semilla necesita, si la protege de los enemigos, porque cuando aparece el tallo también aparecen las hormigas, los bichos, todo aquello que vienen a destruir el fruto, el desarrollo de esa semilla. Así también pasa en nuestras vidas si nosotros nos bautizamos y no dejamos que la palabra de Dios corra como un río en nuestras vidas. Estamos rodeados de enemigos invisibles, enemigos que no vemos, situaciones que a veces nos toca pasar y si no hacemos que esa semilla cumpla su objetivo,
Nosotros creemos en el Señor, aceptamos al Señor, nos bautizamos. El bautismo representa muerte y resurrección, representa una vida nueva, al que no naciere de nuevo, decía el Señor cuando hablaba con Nicodemo. Entonces, el bautismo es el comienzo de algo. Y el Señor pone ejemplo. Él dijo que si la semilla cae en tierra, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, se queda solo, pero si muere, entonces va a dar muchos granos y va a llevar muchas almas a la salvación. Así también en nuestra vida. Por eso es importante, hermano querido, en el nombre de Jesucristo, que podamos aprender de Dios y afianzar nuestro corazón en la confianza de Dios, y eso va a venir por medio de la palabra. La palabra, que no es una simple expresión, la palabra es vida, es espíritu, es vida. El día de ayer hablaba con un hermano que le mando saludo en el nombre de Jesús, él sabe de quién hablo, y hablaba acerca de que las palabras son espíritu. Si las palabras de Dios son espíritu y son vida, también las palabras del enemigo son espíritu y son muerte. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus, a discernir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, y si nosotros dejamos desarrollar nuestra vida por medio de la palabra de Dios, como decía el apóstol Pedro, desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer si es que habéis gustado la bondad del Señor, las maravillas que van sucediendo en nuestras vidas por medio de esta bendita palabra. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, hermanos que se están conectando, hermana Karina, hermano Daniel Robles, que el Señor los bendiga, los fortalezca, Mariana Castillo, Gabriel Fernández, que Dios los bendiga, María Eunice, que el Señor los bendiga, y los que se van a ir enganchando y los que van a escuchar este programa en otro momento, que el Señor guarde y que esta palabra sea de bendición. Siempre la palabra de Dios es de bendición. Nos da vida, nos transmite vida, aumenta nuestra fe, nos acerca a Dios, nos da confianza, afirma nuestro corazón, hace que echemos raíces. Y bueno, y usted fíjese, hermana Isabel, que Dios te bendiga. Usted fíjese, hermano, hermana querida, que Jesús decía, el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente, que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y luego vinieron los vientos, las tormentas, y dieron con ímpetu contra la casa. Y ese ímpetu, ese dieron con ímpetu, son los problemas que a veces tenemos enfrente, los escenarios que nos toca vivir en este mundo. Pero aquellos que edificaron la casa sobre la roca se mantienen firmes. Pero los que edifican la casa sobre la arena, la casa se destruye. Es el ejemplo que Dios pone. Entonces, por medio de ese ejemplo aprendemos que si oímos la palabra, no es solamente para saber y ser sabio en el conocimiento de la palabra, sino que es para cambiar nuestra vida, es para vivirla, es para manifestarla con hechos. Entonces, esa vida que va viniendo a nosotros por medio de la palabra de Dios, va cambiando nuestro ser y va acercándonos más a Dios y va haciendo que eso que no vemos se haga una realidad en nosotros. Entonces es importante, hermano querido, poder entender estas cosas. Yo quiero compartir en esta hora un salmo, el Salmo capítulo 77. El título dice: Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que traer a la memoria las cosas buenas que Dios hizo en nuestras vidas a lo largo de este tiempo que estamos en su camino, y tomar fuerza de ahí, recordar cuando Dios nos bendijo, cuando Dios nos ordenó algo en nosotros. Si no teníamos trabajo, abrió fuente de trabajo; si no teníamos salud, nos dio salud. En fin, muchas situaciones
situaciones. Yo tengo una acumulación tremenda de testimonios, de cosas que Dios hizo en mi vida a lo largo de estos 30 años que estoy en el camino de Dios. Dios hizo muchas obras en mi vida, como también la hizo en usted. Todos somos testimonios vivientes del poder y la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos recuerdos, tenemos situaciones en las cuales hemos pasado mal, pero cuando clamamos a Dios, Dios nos respondió y nos acordamos de que en los momentos difíciles Dios estuvo con nosotros. Entonces este salmo dice meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Y dice el capítulo 77 y el verso 5 en adelante, el salmista decía, en el nombre de Jesucristo tomamos lectura, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? Lo que venía a la mente. ¿Desechará el Señor para siempre? Decía el salmista. Y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Esto decía el salmista, meditaba en su corazón, se hacía preguntas, mira hasta dónde a veces el enemigo te rodea, que te lleva a alimentar tu espíritu con cosas que no fomentan la vida, sino la duda, sino los cuestionamientos. Y aquí estaba el salmista en un momento de su vida difícil. Hermana Ivana, Dios te bendiga. Daniel Fernández, Dios te bendiga. Estaba el salmista, nos muestra este salmo, un momento de la vida del salmista, esos momentos que a veces a nosotros nos toca pasar. Pero qué lindo que es, hermano querido, que cuando pasas un momento difícil y ves que la mano de Dios responde a tu situación que estás pasando y te bendice, qué bueno que es recordar eso siempre y poder manifestarlo también. El salmista, él estaba en un momento difícil, crítico de su vida, y entonces él decía en el verso 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Usted cree que el Señor desecha para siempre? En este tiempo de gracia, donde por amor a nuestras almas envió a su Hijo a padecer hasta la muerte. Lo dice el apóstol Pablo en las epístolas, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por causa nuestra, ¿cuánto más no nos dará a nosotros aquellas cosas que necesitamos? ¿Cuánto más no nos dará de su Espíritu? Entonces, pero a veces en medio de situaciones que nos toca vivir en esta vida, el enemigo nos rodea y entonces traemos a la memoria cuestionamientos, manifestamos dudas, y el salmista aquí decía, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Yo me imagino que cada párrafo que estamos mirando, cada situación que venía a la mente del salmista, él meditaba y pensaba. Imagínese usted en la situación esta y dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio.
Y ahí se queda meditando, usted nos desechará, me habrá desechado, ya no siento su presencia, he perdido la fuerza. Y de repente después dice, ha cesado para siempre su misericordia, se le habrá terminado la misericordia, estará tan enojado que se alejó, que me dejó solo. Bueno, esos pensamientos venían al salmista. Y en un momento viene la luz de Dios, esa chispa, ese momento especial, hermano, en la cual en medio de la locura Dios se aparece en nuestras vidas, se hace sentir, se manifiesta, y dice el verso 10, dije, enfermedad mía es esta. Ahí el salmista reconoce que traer esos pensamientos a nuestra mente, hermano querido, alimentar el espíritu con estos pensamientos, si Dios no nos tiene más misericordia, si Dios decía, mire, se ha acabado perpetuamente su promesa, se olvidó Dios, ha encerrado con ira sus piedades, es decir, Dios se puso malo. Esos pensamientos venían a la mente y alimentaba el espíritu, el salmista, y entonces me imagino que muchas veces le habrá tocado pasar por esos momentos, pero bueno, que es siempre aprender. El salmista en ese momento, en esa chispa que Dios le trajo de luz, él dijo, enfermedad mía es esto. Pensar estas cosas es una enfermedad que tengo. Y entonces uno, hermano, tomando esto, reprendiendo el pensamiento en el nombre de Jesús, echando fuera esas cosas que vienen, que no nos hacen bien, sino que nos traen amargura, que nos traen tristeza, que opacan la gloria de Dios en nuestras vidas. Él decía en el verso 10, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Dios, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. ¿Vio? Cambió el sentido. Son letras, son palabras, pero hay palabras que te bendicen. El salmista decía, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, ese agitamiento, pero de parte de Dios. De parte de Dios. Pero para llegar a ese punto, usted fíjese que hay un blanco y un negro, hay oscuridad y hay luz. La oscuridad la encontramos cuando viene a nuestros pensamientos, se olvidó Dios de mí. Está tan iracundo que ya no se acuerda de sus piedades. Desechará el Señor para siempre, todo eso son palabras también, pero son palabras que traen nubarrones, que transmiten oscuridad. En cambio, cuando la luz del Señor nos ilumina, ahí nos empezamos a acordar. Decía el salmista en el verso 10, enfermedad mía es esta, voy a traer. Dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y ahí empezó a manifestar, alimentarse de cosas buenas. La Biblia está llena de alimento bueno para nuestras vidas. Y ese alimento bueno que tiene la palabra, hermano querido, es la que va dándonos crecimiento. Es la que se va desarrollando en nuestras vidas y nos va haciendo vivir una vida distinta y vamos tomando experiencia y cada día nos acercamos más a Dios y nuestra fe se va aumentando y cuando nuestra fe se aumenta vamos perdiendo el temor, los miedos, hermano querido, hermana, y nos vamos fortaleciendo y confiando en el Señor. Y después llega un
de que el Señor está siempre con nosotros, que no importan los momentos que nos toque vivir, yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién se va a levantar contra mí? Yo sé que en Cristo soy más que vencedor. Mi Dios me va a llevar de triunfo en triunfo siempre. Gloria a Dios. En el Salmo 73, el salmista también estaba pasando por momentos difíciles. Lo hemos compartido en la iglesia innumerables de veces, porque es importante, hermano, hermana, es importante escudriñar la palabra y sacar el contenido, aquellas cosas que realmente nos hacen bien. Aquí encontramos, nosotros tenemos una vida aquí en esta tierra, en las cuales a veces Dios nos pone a prueba, y las pruebas que Dios nos pone, a veces dice la Biblia que Él no pone, nosotros podemos llevar, pero para entender eso y para sobrellevar eso, es necesario tener un desarrollo espiritual, porque si no cualquier carga es molestia y es trabajo en nuestras vidas. Pero cuando estamos creciendo en el Señor, cuando nuestra vida va cambiando, cuando vamos dejando nuestra mala manera de vivir y vamos aceptando la buena manera de vivir que Dios nos va transmitiendo por medio de su palabra, entonces nosotros, hermano querido, reconocemos que si Dios está con nosotros, tenemos que estar tranquilos. Aquí estaba el salmista también en un momento difícil. Y les digo, en el nombre de Jesús, hablamos días pasados por este medio acerca de Jonás, cuando el Señor lo envió a Nínive a pregonar para darle una oportunidad a una ciudad que estaba cargada de pecado, y este mensajero iba a llevar la buena palabra para que Dios le diera oportunidad y no destruya esa ciudad, pero sin embargo el profeta se fue para otro lado, se enojó y no quiso cumplir el mandamiento del Señor. Y después el Señor se le cruza en el camino y lo vuelve a llevar al lugar y pregona por 40 días y toda la ciudad se salva. Hasta los animales ayunaron. Hermano Gabriel Porto, Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a los niños, tu familia, tu hogar. Entonces, hermano querido, acá no importa los años que tengamos en el Evangelio, no importa tampoco si los cargos que tengamos, porque acá nos está hablando en este salmo, dice, mire, el capítulo 73, verso 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Dios es bueno con todas las personas. Dios es bueno con toda la humanidad. Mire que Jesús dijo que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre injustos y sobre justos, que no hace acepción de persona para derramar su lluvia, para hacer que den su fruto, para alimentar a la humanidad. Dios no tiene problema de hacer de que la tierra haga, y ahí comemos todo, nos alimentamos todo. Dios no hace acepción de persona. Y entonces Jesús decía de que nosotros busquemos la misma corriente, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Y eso era lo que el Señor nos daba como consejo, ¿no es cierto? Entonces, no importa de que nosotros los cargos que tengamos, hay momentos, si nos descuidamos, hay momentos en nuestras vidas que podemos ser rodeados por el enemigo y venir estos pensamientos. Mire lo que dice ciertamente el Salmo capítulo 73, verso 1, el destino de los malos, dice el título, y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, y ahí él se nombraba, y era un varón de Dios, así como usted, una mujer de Dios, que aceptó al Señor, que congrega, que ora, que ayuna, que escudriña la Biblia, que se goza en las alabanzas, una persona que conocía el don maravilloso de Dios. Y entonces él decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y ahí decía, en cuanto a mí,
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y porque no tienen congoja por su muerte, porque su vigor está intacto, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y así hablaba el salmista. Al principio él decía, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. ¿Por qué casi se deslizan los pies? Y ahí él empieza a decir el por qué. Porque tuve envidia. ¿Por qué tenés envidia? ¿Por qué se manifiesta? Porque estás mirando lo que no tenés que mirar. Porque no estás creyendo como tenés que creer, porque no estás atendiendo las cosas que Dios te enseña, cómo las tenés que atender. Fíjese, hermano querido, que cuando el Señor Jesús habla acerca de la palabra, de la semilla que cae en tierra, que algunas caen en pedregales, y marca 4 estaciones allí. A esa parábola diciendo que la buena tierra es la que oye y entiende. En el libro de San Mateo, en el capítulo 13, usted va a encontrar sembrador y allí va a encontrar también la explicación de esa parábola y va a encontrar de que la buena tierra es aquella que oye la palabra de Dios y que entiende la palabra de Dios. Entonces nos pone el Señor a través de esa parábola en una situación en la cual, hermano querido, nos muestra 4 situaciones distintas. Pero nos dice que si nosotros oímos y entendemos, somos la buena tierra. Entonces, siempre le digo a los hermanos, si oís la palabra y no la entendés, tenés la oportunidad de preguntar, de seguir buscando hasta que entiendas. Y no quedarte con no entiendo y listo, porque entonces vamos a dejar de ser buena tierra y usted sabe que la buena tierra produce los frutos y la mala tierra no. Y qué feo que es ser mala tierra, una tierra muerta que no da vida. Entonces es bueno que cuando oímos la palabra de Dios, si hay algo que no entendemos, bueno, preguntemos hasta que entendamos. Así como cuando vamos a la escuela, así como cuando conocemos los billetes, las cosas que nos importan. Acá en la Argentina el billete más grande es el de 1.000 pesos y acá hasta los chicos conocen que 1.000 pesos es 1.000 pesos y 100 pesos es 100 pesos y no lo van a embromar con los cambios porque sabe. Y así también nosotros tenemos que saber la palabra del Señor, tenemos que conocer sus mandamientos, tenemos que discernir y si no podemos preguntar y hasta lograr entender. Y cuando logramos entender, entonces vamos a pasar a ser la buena tierra, esa que produce a 100, a 60 y a 30 y a 100 por 1. Siendo la buena tierra. Entonces acá el salmista, dentro de su situación del tiempo, entró en un territorio donde empezó a enfriarse, donde en vez de dedicar el tiempo orando, escudriñando, meditando, preguntándole al Señor, en vez de dedicar el tiempo en escuchar alabanza, en buscar sentir la presencia de Dios, en la comunión con los santos, con la hermandad, en vez de ocupar su tiempo en eso, empezó a enfriarse y a mirar. Yo sirvo a Dios y no tengo trabajo, no puedo comprar esto, no puedo comprar aquello, y esto que viven la vida que quieren, tienen esto, tienen otro, y entonces empezó a alimentarse con esas palabras que son palabras, pero que no traen vida. Y la palabra de Dios transmite vida. Jesús dijo, hermano querido, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia.
Entonces, todo lo que viene de Dios nos va dando vida, una vida nueva. Y la vida nueva nos fortalece, nos da seguridad, quita los miedos, los temores, porque nos da la confianza, la certeza de que somos hijos de Dios y que nuestro Padre es el creador, es el que sostiene el universo. Y nosotros somos sus hijos. Entonces, eso hace la palabra de Dios. Pero cuando acá se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, por poco que me caigo y me voy para atrás. En vez de ir para adelante, retrocedo. Y decía, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Usted sabe que la envidia es una falta delante de Dios. Usted no puede envidiar a nadie. Cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de la figura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, si nosotros nos consideramos miembro de ese cuerpo, dice que en el cuerpo sufrimos con los que sufren y nos gozamos con los que se gozan. Es decir, el cuerpo convive en esa armonía. Cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todos se gozan, pero cuando damos lugar, hermano querido, a cargar nuestro corazón con palabras que no traen vida, cuando un hermano recibe honra, en vez de gozarnos, nos ponemos celosos, le tenemos envidia, lo criticamos, nos comparamos como si nosotros fuéramos mejores, y hacemos cuestionamientos que siguen embarrando nuestra relación con Dios. Y el salmista decía, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tenemos que aprender a vivir en el Señor, con alegría, con gozo, sabiendo de que todas las cosas buenas provienen de Él, de que Él es nuestro sustento, Él es el que nos alimenta, el que nos prospera. Fíjese que en la antigüedad, pueblo de Egipto, durante 40 años sus calzados no se gastaron, sus ropas no envejecieron. Mire, enviaba un viento y llenaba el territorio, y mire que había muchísima gente. Y traía el maná, el pan del cielo, y traía codornices, y cómo Dios, hermano, nos deja esos testimonios tremendos. Fíjese que cuando traía el maná, la orden era que las familias vayan y recojan lo que necesitaban. Pero bueno, cuando uno tiene temor, cuando tiene miedo, cuando no confía, cuando se manifiestan en nosotros diferentes actitudes que no son de Dios, sino que son del enemigo, entonces eso pasaba también ahí, y la orden era que cada día agarren un poco. Cada día tenían que agarrar lo que iban a necesitar. Y solamente un día tenían que agarrar el doble, porque después venía el día de reposo donde no había que juntar. Pero la gente agarraba el doble o el triple cuando tenía que agarrar para un solo día. Usted sabe que el resto que agarraba se podría, se llenaba de gusanos, no servía. Pero cuando agarraban para 2 días, no se podrían ni se llenaban de gusanos. Servían. Y esa es la orden que Dios dio. Que cada día, cada familia agarre según el número, según lo que necesita. Se alimentaban y al otro día iban y recogían, y al otro día iban y recogían, pero cuando tenemos miedo, tenemos temor, tenemos desconfianza o tenemos avaricia, en fin, un montón de situaciones, entonces no confiamos y por las dudas hoy agarró más. Y ese más que agarraban se podría y se llenaba de gusano. Pero cuando agarraban doble ración, porque era orden de Dios, no se podía de Dios. Cómo Dios mostraba su poder, haciendo que lo que recogías de más, porque tu corazón era avaro, se pudra, y que cuando recogías de más, porque era orden de Dios, se podían alimentar al otro día también. Esos son los milagros de Dios.
el poder que Dios va desarrollando en medio de su pueblo. En este tiempo la iglesia es el cuerpo. Dentro del cuerpo Dios se va manifestando. Atención, hoy no nos podemos reunir, pero bueno, compartimos por este medio y hablamos y nos gozamos y nos mandamos mensaje y a veces, hermano, Dios te visita en sueño y vos comentás tu sueño y ese sueño trae frescura al resto, a lo que escuchan, porque por ahí es contestación de oraciones que están haciendo. En fin, Dios se mueve, siempre Dios se mueve a la manera que Él quiere moverse, pero siempre Él se hace presente en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. No podemos negar el poder de Dios. Bueno, aquí estaba el salmista en ese momento en la cual alimentaba su corazón con enojo, con amargura, con cuestionamientos, porque ellos tienen y yo no, si yo tengo a Dios, a la final mejor el Dios de ellos. Bueno, cosas así, decían cosas, ¿no es cierto? Y siguiendo este comentario del salmista, después dice el verso 15, si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, hasta que entrando en el santuario de Dios, es allí donde tenemos que entrar, al trono de la gracia, es el lugar donde es usted y es el Señor. Es el lugar secreto donde nos abrimos en la presencia de Dios y le contamos nuestras cosas, lo que nos sucede, las cosas que nos está pasando, y le pedimos el favor que nos fortalezca. Yo todas las noches cuando me acuesto le pido al Señor que me visite en sueño y le Señor, fortalece mi cuerpo para que el día de mañana pueda trabajar con alegría, con gozo, pero no hay noche en la cual no invoque a mi Dios y busque su favor. Así cuando estás acostado, cuando dice la Biblia que aún en las noches me enseña tu conciencia. Entonces, hermano querido, cuando recostamos nuestra cabeza, es bueno entrar en la meditación y hablar con el Señor y contarle nuestras cosas. No hace falta que hable, Dios está en usted, dice que somos su habitación, su templo. Así es que todas aquellas inquietudes que usted, hermano, sube del corazón a su mente, Dios lo toma y lo escudriña y lo mira. Fíjese que tenemos ventajas tremendas en el Señor. El apóstol Pablo decía, pediremos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios interviene por nosotros y hace llegar las palabras al Señor según el corazón que tenemos. Así es que si el corazón es dócil para con Dios y meditamos y le pedimos al Señor, aunque las palabras no estén acorde a lo que estamos queriendo, el Espíritu de Dios lo acomoda y lo hace poner a necesitamos. Herramientas tremendas que Dios nos dejó para que podamos vivir una vida plena aquí en la tierra. Entonces el salmista decía, hasta que entrando, el verso 17, hasta que cuando pensé, porque el salmista decía, yo congrego en este tiempo, imagínese usted en este tiempo, que de repente viene a la iglesia y las cosas le empiezan a ir mal, le empiezan a pasar cosas, pero yo a la final voy a la iglesia y me pasa esto, me pasa otro, ¿dónde está Dios? Me dijeron que Dios bendice, que Dios prospera, no tengo trabajo, no puedo pagar mis cuentas, en fin. Y mira a su costado y ve a sus vecinos, familiares que por ahí no congregan, que no tienen temor de Dios. Dice, ¿cómo estos que no tienen a Dios viven mejor que yo, consiguen todo lo que quieren y nosotros acá clamamos y lloramos y no tenemos nada? Así estaba el corazón del salmista. Y entonces él dice en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, porque no lo podemos arreglar en nuestra mente. No es con nuestra inteligencia, sino la intención divina con la cual vamos a solucionar nuestros problemas. Y esa intervención divina viene cuando buscamos la comunión con el Señor.
cuando ligamos nuestros pensamientos al Señor. Entonces decía el salmista, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Y el verso 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Es como que el salmista se dio cuenta que aunque vos en esta vida, hermano querido, tengas una vida de abundancia, si Dios no está contigo, se te va a terminar todo. Y aquellas cosas que hablaba Jesús cuando hablaba acerca del rico y de Lázaro. Dice que Lázaro era un mendigo y que comía de las migajas de los que se caían de la mesa. Y el rico vivía en abundancia. Y dice que se murieron los dos. Pero el rico fue a un lugar de tormento y Lázaro fue al seno de Abraham. Y dice que el rico cuando vio al mendigo allí, quizás en los brazos de Abraham, y él sufriendo, empezó a clamar, Padre Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mis labios. Fíjese la situación del lugar en que estaba. Pero Abraham le dijo, no se puede, hijo, porque lo que vos viviste en la tierra ya tenías tu paga. Y lo que él vivió recibe la paga aquí con nosotros. Y aparte, entre vos y yo hay un abismo de por medio. No podemos ir para allá ni de allá se puede venir para acá. Pero ¿cómo es la situación? Se podían ver. Es una situación rara. Pero en esa situación Dios te está enseñando. Dios te enseña. No te hagas problema, orá por los demás. Porque puedes tener toda la riqueza que quieras, pero si no la puedes disfrutar, pero si tu esperanza no, ¿de qué sirve? En su palabra, Él dice que es mejor un bocado de pan en paz que tener una mesa llena de cosas ricas y en contienda. Bueno, el salmista para poder entender estas cosas tuvo que entrar al trono de la gracia. Cuando entré al santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y ahí empieza el verso 19, dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y juntamente con eso, mire, el salmista, imagínese que empezó a pensar y no entendía cómo puede ser si yo tengo a Dios y no puedo comprar tal cosa y aquel otro que vive como quiere puede comprar 2 o 3 de lo que yo necesito 1. Y así empezó a cargar su corazón. Y por eso apareció la envidia. Y la envidia se alimenta, todas las cosas se construyen. La ira se alimenta. Hermana Daniela, Dios te bendiga mucho. Hermana Sabri de los Santos, Dios te bendiga. Celeste, Monzón, Dios te bendiga. Que Dios los bendiga, los fortalezca, que puedan tener un comienzo de semana bendecidos y en victoria. Entonces, estamos hablando de una experiencia. ¿Qué te puede pasar a vos? ¿Qué me puede pasar a mí? A lo largo de los años me han pasado muchas cosas que a veces me encuentro reflejado aquí en la palabra, porque somos humanos, porque tenemos una vida de la carne y está acostumbrada a determinadas cosas y te juega una mala pasada cuando estás queriendo vivir la vida del Espíritu. Entonces el salmista en ese tiempo que tenía que alimentar su espíritu para vivir. Usted sabe que el apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en el espíritu, para los que viven en el espíritu.
Pero para los que viven en la carne, bueno, ahí hay condenación. Entonces hay una vida de la carne y hay una vida del espíritu. Hay alimento que es para la carne y hay alimento que es para el espíritu. Y no hablo de la comida que comemos para alimentar, no hablo de palabra, de palabra. Hay una palabra que es para la carne, la envidia, el celo, la contienda, la ira, mire, los malos pensamientos, las malas palabras, todo eso es alimento de la carne, espiritualmente hablando. Pero el gozo, la confianza, el temor de Dios, la sabiduría, hermano, que el afecto fraternal, el amor al prójimo, todo eso es alimento para el espíritu. Y el salmista se estaba alimentando con cosas de la carne. Tuvo envidia y la envidia empezó a manifestarse, a desarrollarse hasta que tomó un estado en el cual, hermano, te pone incómodo. Todas las cosas, quiero contarte que todas las cosas empiezan de a poquito, pero si le das lugar, crecen, se hacen grandes. Un pensamiento que viene a tu mente y que es negativo, si lo alimentas, después estalla. El Señor dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna a hacer lo malo. Busca la paz y síguela, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Claman los justos y Dios oye. Entonces, apareció una situación que nos incomoda y ahí está, y nosotros empezamos a alimentar esa situación y eso se hace grande y después revienta por cualquier lugar. Vio que dice el apóstol, airate, pero no peques. Es decir, enojate, pero traga tu enojo. No lo manifiestes, no lo saque a la superficie. Usted ve por los noticieros, hermano querido, cómo a veces en la ruta, por ahí le rozan un auto, algunos lo miraron mal y ya se bajan y se pelean y se pegan y hacen destrozos y algunos hasta se matan. ¿Por qué pasa esas cosas? Por la ira acumulada, la bronca, el odio, las malas cosas que vamos acumulando y después reventamos. Como dice el apóstol Santiago. Mire. Vamos a salirnos un poquito del Salmo 73 y la epístola de Santiago. Después de Timoteo, está Tito, después está el libro de los Hebreos. Y por ahí encontramos a Santiago. El capítulo 1 de la epístola de Santiago, y en el verso 12, el título dice, soportando las pruebas. Empieza diciendo, bienaventurado el varón, hombre o mujer, bienaventurado el hijo de Dios, la hija de Dios, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios pensamientos es atraído y es seducido. De su propia concupiscencia, de sus propios pensamientos, es atraído y es seducido. Entonces dice que los pensamientos conciben, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, muerte. Usted fíjese, usted de repente le cayó mal a alguien y empieza a maquinar. En ese momento usted puede reprender y aplastar ese pensamiento porque sabe que a Dios no le agrada. Ahora puede tomar el otro camino, lo hace crecer. Entonces dice que cuando el pensamiento
somos tentados por el pensamiento, somos atraídos por el pensamiento y luego que el pensamiento desarrolla, mire, usted se formó un pensamiento de determinada situación o de determinada persona, se armó un rollo en su cabeza, lo completó y mire, todo pensamientos negativos y en algún momento explotó. En algún momento de esa acumulación de cosas malas que tiene, usted abre su con ira y ahí aparece después la otra sección. Con el pensamiento somos atraídos y somos seducidos. Y después que somos seducidos y atraídos, concebimos. Y después que concebimos, consumamos. Y en cada paso vamos atrayendo el mal. Entonces dice, entonces el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Son pasos, pero que lo podemos frenar. Cuando viene un mal pensamiento, ahí lo tenemos que reprender y sacarlo con el pensamiento bueno. Mire, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, después del libro de los Hechos, allí está Romanos, el capítulo 12 y el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces esa batalla de vencer con el bien el mal, nosotros lo leemos así rápido y por ahí estamos en nuestras acciones afuera de nuestro cuerpo, en nuestras acciones. Como no peleo con este, no peleo con aquel, no peleo con el otro, con la otra. Pero metámoslo dentro nuestro y pongámoslo en nuestra mente y ahí venzamos con el bien el mal. Cuando el mal viene a nuestra mente, ahí lo tenemos que vencer. Entonces las batallas no van a salir afuera, lo vamos a consumir dentro nuestro. La mente es un campo de batalla, donde podemos generar una doble vida. Pensamos una cosa y decimos otra. Así vive el mundo. Así vivíamos nosotros también. Ahora por el Espíritu de Dios, Dios va purificando nuestros pensamientos y lo que pensamos hablamos. Pero antes pensábamos una cosa y hablábamos otra. Así vive la humanidad. Te trata bien por fuera, pero por dentro te está queriendo matar. Cosas así, ¿no? Te dice qué lindo, qué bien que te va, qué bueno, y por dentro te está teniendo envidia, la doble vida. Y Dios va purificando esa doble vida y la va haciendo una vida verdadera, por dentro y por fuera. Como decía Jesús, limpiemos primero adentro para que lo de afuera también se vea limpio. Entonces tenemos una sola actitud, o es buena o es mala, pero es una sola actitud. Y antes no, antes teníamos doble vida, pensábamos una cosa y hacíamos otra, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo decía que vence con el bien el mal, pero no miremos afuera, sino adentro, en la mente. En vez de estar pensando mal por uno o por otro, pensemos bien. Y si no podemos pensar bien, oremos por la persona, encomendémosle al Señor todas las situaciones. Y entonces va a ver cómo su vida va a cambiar. Acuérdese que nosotros somos personas que tenemos que seguir la paz, que buscarla y que sostenerla, porque somos personas que tenemos que transmitir paz. En un mundo tan alborotado como estamos viviendo en este tiempo. Tenemos que transmitir paz. Y no es fácil, nada es fácil. Ni la crianza de nuestros hijos es fácil. Porque ellos también se enferman cada vez que miran los dientes o la muele y yo van teniendo experiencias distintas, por ahí tienen fiebre, por ahí, en fin, están creciendo.
nosotros también en el desarrollo, en el crecimiento espiritual, pasamos por etapas que son a veces difíciles, pero que tenemos que aprender a sobrellevar, y para poder sobrellevarlo tenemos que confiar en Dios. Para que esas etapas no nos hagan retroceder, como decía el salmista. El salmista decía, vamos a volver al Salmo 73, el Salmo capítulo 73, decía el salmista, bueno es Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Junto a mí, decía, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Por poco, mire hasta dónde habrá llegado la situación. Imagínese usted o medite usted si no habrá tenido en su vida espiritual, desde que el Señor la llamó al camino, si no habrá tenido estos trances, estas situaciones. Se dice, no voy más a la iglesia. ¿Para qué voy a ir? Son todos iguales. ¿Sabe las veces que a mí me dijeron son todos iguales? Y yo siempre le digo lo mismo, no son todos iguales, Jesús era distinto. Y bueno, ahí se sujetan un poco. Si me mirás a mí, a lo mejor soy igual que vos, pero yo no soy el modelo es Jesús. Y tenemos que aprender a mirar el blanco, y el blanco es Jesús. Porque si miramos, mire, en la antigüedad, en el desierto, el pueblo de Dios, por medio de la murmuración y de las quejas y de los cuestionamientos, Dios abrió puertas espirituales que aparecían serpientes, y las serpientes picaban y mataban. Entonces el pueblo del Señor estaba sufriendo esa matanza por medio de las serpientes. Y buscó a Moisés, pedía el favor que Dios frene esas cosas, intervenga. Moisés fue a hablar con el Señor y el Señor le dijo que haga una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta, en una varilla, en un palo, y que lo plantara, lo clavara y que quede la serpiente arriba. Y entonces le dice el Señor, los que son picados por la serpiente, usted sabe que la serpiente es Satanás. Y a veces somos picados por la serpiente. A veces la serpiente viene y deja su cizaña en nosotros, deja su veneno. Y ese veneno es la que nos hace maquinar y desarrollar el mal y que nos llena de bronca, de ira y nos pone locos y ya queremos agarrar a alguno y nos manifestamos mal. En ese tiempo eran serpientes, picaban y mataban. Entonces el Señor le dio esa instrucción, que hiciera una serpiente de bronce, que lo pusiera en un asta, que lo clavara y quede arriba la serpiente. Y decía el Señor, cuando alguno es mordido por la serpiente en la tierra, mire a la serpiente de bronce allí arriba. Y eso tenemos que aprender nosotros, a mirar a Dios siempre, a no mirar a nuestra altura, porque a nuestra altura vamos a ver a nuestros hermanos y si el diablo viene y está en el medio, te va a hacer ver lo malo. Y no te va a hacer ver lo bueno. Y eso es mirar a Dios. Mirar a Dios. Entonces cuando vos mirás al Señor, no te comparás con nadie. Nadie es mejor que vos, ni vos sos mejor que nadie. Todos somos necesitados de Dios. Todos estamos en peligro. Todos tenemos que buscar la cobertura de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Él es nuestra fuerza, nuestro descanso, nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra vida. Todo lo encierra el Señor. Y el salmista en el Salmo 73, cuando él va al santuario, en el Salmo 73 y el verso 16, dice, cuando pensé
hasta que entrando en el santuario, entendamos que entrar al santuario es entrar a la comunión con el Señor, es doblar, estamos parados o como fuera, pero entrar en el pensamiento de la conversación con el Señor en nuestra mente. Y allí el Señor en su misericordia nos va a traer claridad. Y decía el salmista: cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y seguía hablando el salmista y después dice el verso 21, ya cuando él comprende lo errado que estaba, él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Cuando leo este salmo siempre me viene al corazón lo que le pasó vivir al apóstol Pedro. El Señor Jesús, cuando ya estaba en la fecha, en el tiempo de la crucifixión, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y el apóstol Pedro dijo, yo no me voy a escandalizar, aún mi vida voy a entregar por ti. Y entonces a Pedro que no cantará el gallo 2 veces antes que él le niegue 3 veces. Y decía que esta porcioncita de la palabra donde el salmista dice se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Siempre me viene al corazón esa situación que vivió el apóstol Pedro porque el Señor dice hoy se van a escandalizar todos. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces esa palabra que estaba escrita, que es palabra de Dios, es palabra con potestad, nadie la puede mover. Porque nadie es más fuerte que Dios. Esa palabra se tiene que cumplir. Toda la palabra de Dios tiene cumplimiento. En este tiempo estamos pasando por una pandemia, pero Jesús dijo de que iba a haber pestes, que iba a haber destrucción, que iba a haber guerras, rumores de guerras, pero todavía no era el fin. Son cosas que se van a cumplir, por eso es que tenemos que aprender a vivir en la vida espiritual, para no asustarnos por cada tormenta que aparece. Y el día que tengas que partir, partirás, igual acá no te vas a quedar para siempre. En este tiempo, bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en casa, tenemos que tomar precauciones, pero además de eso tenemos que confiar en Dios. Hacer todas esas cosas y tener nuestra confianza puesta en Dios. Pero aún si tenemos que partir en este tiempo, que podamos el Señor, sabiendo de que allí están los brazos del Señor esperándonos. Y no llenarnos de miedo y tantas cosas, sino ser precavido, tomar las medidas correspondientes al caso, pero confiar de que somos hijos de Dios. Entonces el apóstol Pedro decía, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos se escandalicen, yo no, mi vida voy a entregar por ti. Y entonces Jesús le dijo, no cantará el gallo 2 veces antes que tú me niegues 3 veces. Y al poquito tiempo, a las horas, llegó ese momento en la cual, a ver, vos dijiste que tu vida iba a entregar por mí. Y resulta que una mujer le dice, tú estabas con él. No, yo no lo conozco. Tú estabas con él. No, yo no lo conozco. Y por poco empezó a maldecir, dice la Biblia. Y de repente, cuando él termina, cuando él niega al Señor 3 veces, el gallo canta la segunda vez. Yo me imagino que junto con el gallo vino el ángel del Señor y le toca el corazón a Pedro y le hace acordar de que el Señor le dijo, el gallo no va a cantar 2 veces antes que tú me niegues 3. Y en ese momento dice las Escrituras que Pedro se corrió a un costado y empezó a llorar amargamente.
este versículo, el salmista decía: ¿por qué esta gente prospera y no tienen a Dios? Yo tengo a Dios y no prospero. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empezaba a cuestionarse. Y cuando pensó para encontrar la vuelta a esos pensamientos, dijo que fue duro trabajo para él, hasta que cuando entró al santuario de Dios, hasta cuando se humilló, hasta cuando fue a buscar de la presencia de Dios, ahí el Espíritu del Señor le da claridad. Y cuando él entiende, dice en el verso 21, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. A veces nos pasa así, a veces hay cosas que vos haces y que sabés que a Dios no le agrada y de repente la corriente te envolvió y Satanás te rodeó y te hizo pensar mal o hablar mal o manifestarte mal y de repente cuando reaccionás sentís que ofendiste al Señor. Y entonces tu corazón se llena de tristeza y vas a la oración y hablas con Dios y le pedís perdón. Esa es una relación constante que tenemos que tener. Muchas veces. Pero qué lindo que es que así como fallamos también podamos buscar la comunión del Señor. Y pedirle perdón y pedirle... Sabemos que si Él no nos ayuda, nosotros nada podemos hacer. Él es el único que nos puede ayudar. El salmista decía: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzada, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me sostenías con tu mano derecha, me guiabas según tu consejo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es nuestro anhelo, no deseamos nada que esté fuera de Dios. Queremos todo lo que Dios nos da. Pero hay un enemigo que no descansa y que muchas veces busca rodearte y que muchas veces te envuelve y que muchas veces hace de que tus pensamientos se llenen de maquinaciones, de cosas malas. Y ahí aparece el Señor. Entonces buscamos la comunión con Él. Y allí Dios otra vez nos vuelve a redimir, nos vuelve a perdonar, sentimos sus caricias, sentimos ese abrazo, esa ternura de Dios, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, pero es una cosa tan linda sentir los brazos del Señor que te envuelven, que te abrazan, que te entienden. Y sentís que esa carga el Señor la va llevando y de repente te encontrás libre de esa opresión, de esas cosas que te oprimían porque vos sabés que te portaste mal y el enemigo te hace recordar y te viene esa presión dentro tuyo, esa angustia, esa tristeza. Como decía el salmista, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzada. Era tan torpe era que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así decía el salmista, porque él reconoció, Dios le hizo conocer de que estamos de paso en esta tierra y que nuestra estancia aquí en la tierra es para que tengamos comunión con Él. No es para hacernos ricos, millonarios, empresarios, puede hacer todo lo que quiera, pero lo primordial, hermano querido, tu existencia aquí en el planeta es para que tengas un encuentro con Dios. Y así puedas alcanzar la salvación de tu alma. Eso es lo único que importa. Después todas las demás cosas Dios las añade. Y qué lindo que es sentirnos así como hijos. Yo a veces veo mis hijos que vienen y me abrazan, ya son grandes, están casados, pero vienen y me abrazan y yo siento el abrazo de ellos y los abrazo, como los hermanos, las hermanas de la iglesia, hermanos que nos abrazamos y sentimos ese cariño, sentimos esa protección, esa comunión, y qué lindo que es, en medio de un mundo, hermano, que se debate, porque usted, hermano querido, mire, puede estar abrazando a su hijo, a su hija y su hija a usted, y también está escuchando tiros y gritos por los costados.
Vivimos en un mundo así. Por eso es importante, hermano querido, mire, vamos a compartir la epístola de Efesios para mostrarle lo importante que es alimentarnos de estas cosas. En la epístola de Efesios, el capítulo 4, después de Gálatas está Efesios. El capítulo 4 dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, seguir la verdad en amor. La palabra de Dios no es para contender. Si hablas con alguien y ese alguien no entiende y te cuestiona, bueno, déjalo nomás en su pensamiento y orá a Dios para que Dios le dé claridad. Porque si querés imponer una verdad que la otra parte no acepta, van a contender y van a querer imponer razones individuales y van a tener roces. Entonces, para evitar eso, encomendamos la causa a Dios. Que Dios se haga cargo, que Dios le haga entender, que el Señor le tenga paciencia. Y así dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las cosas que se ayudan mutuamente. Cuando habla de coyuntura está hablando de la hermandad, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es la iglesia, es la hermandad. Cuando cada uno, hermano, se dedica a lo suyo y desde lo suyo, con amor, va desarrollando, ya sea el temperamento, ya sea palabra, ya sea lo que fuera que esté desarrollando, pero lo está haciendo con amor, fortalece al resto. Fortalece a los demás y nos fortalecemos unos a otros. Dándonos lugar al diablo, le damos lugar a Dios y aprendemos, hermano, a amarnos, a considerarnos, a ayudarnos, a orar el uno por el otro. Como dice el apóstol Pablo cuando habla del cuerpo, él decía de que si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Y si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con el miembro. Es decir, todo es en conjunto. Y en esa forma ir creciendo en el Señor. Y entonces el Señor nos va a dar crecimiento a todos. Y todos vamos a encontrar, hermano querido, esa calidez del Señor y vamos a vivir constantemente con el Señor. Tus decisiones las vas a tomar en Dios, vas a meditar, Señor, si es de tu agrado, si no es de tu agrado, permite que no pase tal cosa, ayúdame a entender qué es lo que es de tu voluntad y qué no es de tu voluntad. Y así, yo le contaba recién de que cada vez que me acuesto ya para dormir, apoyo mi cabeza en la almohada y medito en el Señor, que me visite en sueño, que visite a mis hermanos, que bendiga el día que viene, que fortalezca mi cuerpo para que, hermano, a veces tenemos muchas actividades y el cuerpo se cansa y llegamos a la cama cansado. Entonces, qué bueno que es decirle, Señor, quita mi cansancio, fortaléceme para que mañana pueda emprender el día sin dolores, sin carga. Y siempre estar en esa constante conversación con el Señor. Si sale de viaje, Padre, guárdame en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que los que te temen, tus ángeles acampan a nuestro alrededor, nos defienden. Mire las cosas que a veces somos librados, hermano, hermana. De cuántas cosas somos librados y no nos damos cuenta. De muchas cosas a veces somos librados, que si prestamos atención nos vamos a dar cuenta. Acá me libró el Señor, allá me libró el Señor. Los que manejan, los que andan en moto, en bicicleta, los que aún viajan en colectivo, cuántas veces por ahí el colectivo en que está viajando casi chocó al otro.
Pero ese casi allí hizo de que el Señor se meta en el camino y no permita una desgracia. El que viaja en auto casi atropelló, casi chocó, pero en esos casi es la providencia de Dios que está protegiendo a sus hijos. Hermano, hermana, que Dios te bendiga mucho. Seguiría toda la noche porque es hermoso hablar de Dios, alimentarnos de su palabra, encontrar, hermano querido, ese cauce que Dios va abriendo esos canales para que su palabra pueda venir y desarrollarse y nos alimentamos y es hermoso, recibimos fortaleza en medio de este tiempo que nos toca vivir, nos fortalecemos en el Señor. Pero bueno. La hora va pasando, así que el Señor te bendiga. Quisiera hacer una oración en el nombre de Jesucristo y que me acompañes en la oración y también recordarte de que siempre tenemos que estar por otros. Orar yo por tu vida y orar vos por mi vida. Dale. En el nombre de Jesús, Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, Padre. Gracias por el perdón de cada día. Dice tu palabra, Señor, que si en ti no habría perdón, ¿quién podría estar en pie en tu presencia? Pero tú nos perdonas, Padre, para que aprendamos cada día a reverenciar tu nombre, para que seamos agradecidos, Señor, para que podamos encontrar la diferencia que hay entre estar contigo y estar apartado de ti, mi Dios. Gracias por esa fuerza que nos da, Señor. Oh Dios mío, gracias por los alimentos, por el trabajo, por la salud, por la paz que viene de ti a nuestras vidas. Gracias por la esperanza de la vida eterna, mi Dios. Gracias por la familia de la fe, Padre amado. Te pido en nombre de Jesucristo que tú estés bendiciendo hogar, cada familia que reciba, sea bendecida, que cada hogar reciba tu presencia en el nombre de Jesús. Padre bueno, te pido por las familias que están sufriendo en este tiempo porque han perdido algunos integrantes, Padre, que seas tú obrando, llevando, Padre amado, ese consuelo a los corazones que solo tú puedes dar, mi Dios. Te pido por los hermanos alrededor de este mundo que predican tu palabra, Señor, de una manera o de otra. Mío, anunciando el mensaje de la salvación, te pido que los bendiga, que les provea sus necesidades, que los guarde de todo mal, en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te doy muchas gracias, Padre. Te pido por nuestras familias, nietos, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que estés guardando las familias de tus hijos, mi Dios. Te pido, Padre, que guarde los hogares en el nombre de Jesús, que tu presencia nos envuelva y nos cubra, Señor, y nos libre de todo mal, en el nombre Jesucristo. Maravilloso Dios, mi alma te alaba y te da las gracias porque eres bueno, eres misericordioso, porque no hay Dios como tú. Por cuanto no hay Dios fuera de ti, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, te agradecemos por todas las cosas. Gracias, Padre. Bendice a tus siervos que predican tu palabra, Señor. Provéele sus necesidades, Dios mío. Padre bueno, te pido que apresure los tiempos para que pronto paren tu iglesia, mi Dios, y juntos alabar tu nombre y gozarnos, Padre, en tu presencia. Padre bueno, prepara los tiempos y prepara nuestras vidas para cuando lleguen esos momentos, para que con alegría y gozo podamos reunirnos y gozarnos delante de ti, mi Dios. Muchas gracias, Padre, gracias, 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 en el nombre glorioso
glorioso de Jesucristo, te doy las gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga, que puedan tener una noche bendecida y que el Señor los visite en sus sueños y puedan empezar una semana en victoria. Que Dios les bendiga mucho y los guarde. En el nombre de Jesús.